Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este ciclo La Libertad en las Bellas Artes, organizado por el Centro Zeus y por País Humanista de Universidad San Sebastián. Hemos hablado en los capítulos anteriores de la libertad en la escultura, en la obra de Miguel Ángel. Hemos hablado también de la libertad en la música, hemos hablado de la libertad en la danza y hoy día vamos a hablar de la libertad en la arquitectura. Y la obra que vamos a comentar, que vamos a visitar, es La Sagrada Familia, una obra arquitectónica de hondas resonancias espirituales, estéticas, culturales. Quienes la visitan o la han visitado como turistas saben la impresión que produce esta obra inacabada del gran arquitecto catalán Antonio Gaudí, como también así todas sus obras que están repartidas en Barcelona o en las cercanías de Barcelona. Me tocó estudiar a mí en la universidad en Barcelona y de las visitas más importantes que tuve fue justamente el recorrido a ir a ver el Parque Güell, entre otras cosas, la Sagrada Familia, la Casa Vicent, el Palacio Güell, etc. Y sentir esa fascinación por yo diría, la poesía, me permito usar esta expresión, la magia, la vitalidad de la obra de Gaudí. De hecho, hay una película de Michelangelo Antonioni que sucede, hay algunas escenas muy importantes que ocurren al interior de las obras de Gaudí, porque son obras tremendamente evocadoras. Y hoy día, para comentar, Cristian León, él es arquitecto, licenciado en estética, es académico en el Laboratorio de Humanidades y director de la revista Ars Magna. Cristian. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación y un gusto a poder hablar de la maravillosa obra de Gaudí. La Sagrada Familia es una obra que es bastante temprana en él, porque es del año 1882. Después de la Primera Guerra Mundial, él básicamente se dedica por entero solamente a la Sagrada Familia. Deja las otras obras, o sea, todo el periodo de madurez que está más o menos entre 1910 a 1914, 1918, por ahí. Ahí está, no sé, lo que tú nombraste, el Parque Güell, ¿no es cierto? Qué sé yo, la Cripta Güell y toda esta obra. Él va a dejar un poco toda esa obra y se va a dedicar a tiempo completo en un proyecto que él sabe que no va a terminar. Él lo tiene muy claro eso. Y además fallece, entiendo, viniendo desde la obra donde estaba trabajando y lo atropellan en una Al esquina. frente de la obra, sí. Había salido aparentemente para mirar la obra desde lejos y en un cruce en la calle vienen dos tranvías, uno en sentido contrario. Logra esquivar a uno, pero el otro no. Eh, bueno, siempre, yo decía al comienzo que produce una impresión muy grande y sorprende este tipo de arquitectura, ¿eh? Cuando uno entra ya sea en el Palacio Güell o entra en el Parque Güell, y lo que tú decías, o sea, esta arquitectura incorpora como formas orgánicas, ¿no? Mira, en la Casa Milá es súper interesante porque arriba, en la azotea del edificio, no en la parte abierta, sino que en la parte que está con techo, hay una especie de museo abierto. Y en el museo abierto hay unas láminas, o sea, museo de sitio, perdón, no museo abierto, museo de sitio, donde están unas láminas donde están todas las formas orgánicas que él imitó. Conchas, maderas, vallas, figuras como insectos como los cien pies, digamos, o ese tipo de animales fueron los que él imitó en todo esto. Esto había planteado dificultades. ¿Cómo trabajaba Gaudí como arquitecto, digamos? Uno Mira, ve al arquitecto siempre con los planos, el detalle, pero parece que él no trabajaba con eso. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué hacía? sí. Mira, él tiene un gran compañero de trabajo que se llama Josep María Llullol, que es como un especie de maestro de obra, que también oficia de arquitecto a veces, y que va a continuar cuando él muera la obra de Gaudí, pero con él hacían maquetas de yeso y con sus ayudantes, escala una 20, escala una 10, de los proyectos, porque eran tan endemoniadamente detallados, ¿no es cierto? Que un plano es incapaz, ¿no es cierto? Que es plano, es bidimensional, de contener un poco la riqueza tridimensional que él elaboraba. Entonces, hacía estas maquetas, que lamentablemente para la Sagrada Familia, él construyó todo, ¿no es cierto?, en unas bóvedas, ¿no es cierto?, construyó estas maquetas, unas maquetas que uno podía meterse, o sea, maquetas que estaban montadas a la altura de nuestros hombros, con una apertura en la nave, entonces uno pasaba la cabeza y podía mirar todos los detalles
de la Sagrada Familia a escala 1 a 10, ¿ah? Lo cual, imagínate, son maquetas de 3 metros de alto, algo así, no sé. Y lamentablemente en la Guerra Civil Española cayeron bombas en eso y destruyeron todo. Gracias a Dios, gracias a Dios, estaba todo fotografiado esta documentación. Por lo tanto, a partir con esa fotografía se pudo terminar hoy día la obra. También quizás es interesante decir que Gaudí dejó abierta la posibilidad, sabiendo que él no le iba a terminar, abierta la posibilidad a sus sucesores de que podían cambiar y hacer la especie de ayornamiento, ¿no es cierto? Una especie de adecuación o puesta al día de la iglesia conforme pasaba el tiempo, porque esto él sabía que iba a ser a largo plazo. Pero a mí me tocó en algún momento conversar con el arquitecto a cargo de la obra cuando una vez que vino a Chile y que habló en la Católica, y ellos trataron de mantenerse lo más fiel posible y las innovaciones que hicieron, que son del orden un poco de la última estilo que Gaudí trabajó, que fue el estilo neoexpresionista, podemos decir, se mantuvo un poco en ese rango, pero respetando básicamente todo lo que de Gaudí estaba diseñado. Y claro, se tuvo que innovar tomando un poco su legado para las cosas que no estaban registradas. Hablábamos de la importancia de la naturaleza para la obra arquitectónica de Gaudí como inspiradora, pero también uno puede hablar de la dimensión estética, el arte, es decir, cuando uno entra en estas casas, en realidad uno tiene impresión, no sé si está entrando en una casa o está entrando en un museo y está viendo una escultura, o sea, una obra de arte, esa es la sensación que uno tiene, entonces el arte, lo estético y no solamente lo funcional, me parece que Mm. es muy importante en la obra de Gaudí, o sea, él era un arquitecto, pero era también un artista plástico, por decirlo así, ¿no? Él integra muy bien eso en la arquitectura. Bueno, tú me dijiste, fuiste al Palau Güell, ¿no? Sí, sí. Sí, ya. En el Palau Güell hay unas ventanas que quedaban justamente al frente del estudio que tenía Picasso al otro lado de la calle al frente. ¿Ya? Ajá, Entonces él miraba hasta, y la ventana, no sé si te fijaste, estaban como en desniveles, eran como unos mosaicos, digamos, sí. pero en vidrio, como con desniveles, y dicen que eso inspiró a Picasso después para el cubismo, más adelante cuando él se trasladó después ya a Francia, qué sé yo, años después. Eh, claro, lo que tú dices es bien notable porque nosotros estamos sumergidos habitualmente en la profanidad, ¿no es cierto? En nuestro mundo profano, habitual, cotidiano, y de repente cuando uno entra a cualquiera de estas obras de Gaudí, uno tiene una experiencia que ya no es profano. O sea, casi podríamos incluso ligarlo como una experiencia casi sagrada, ¿ah? En el sentido de que es tanta la irrupción, ¿no es cierto?, de elementos, y aquí en este caso la arquitectura de Gaudí se caracteriza con lo que es propio de la arquitectura, pero nunca tan bien desarrollado, que es lo vivencial. Una pintura, uno dice que es visual, una música es auditiva, pero la arquitectura es vivencial. Participan todos los sentidos en esto, porque están los colores, las texturas, ¿no es cierto? El ritmo de nuestros pasos, los sonidos, o sea, hay los olores de los materiales, o sea, confluye una experiencia que es intensificada de nuestra experiencia contemporánea o habitual. Y por lo tanto, eso nos acerca casi a una experiencia, comillas, luminosa. ¿Ah? Y eso es lo interesante de esta obra de Gaudí y que se ve exacerbado, obviamente, de todas maneras en la Sagrada Familia, que ya es multiplicado por 1000 todo esto. Bueno, es interesante que hoy día uno lee noticias de repente de que se vendió un monasterio para hacer una discoteca, Sí, una iglesia cerró, ¿no? Y se transformó en un museo, que estemos pensando en que se va a inaugurar no sé en qué año, creo el 26 creo que se va a abrir o se va a terminar la reconstrucción. Vamos, en este contexto que estamos viviendo, donde las iglesias han dejado de ser el centro y pueden arrendarse, venderse sin problema, cosa que sería impensable en un mundo como la Edad Media o en otro contexto religioso, y qué interesante que en ese contexto se abra o termine la obra de reconstrucción de la Sagrada Familia, de construcción de la Sagrada Familia, ¿no? claro. Mira, este proceso que tú llamaste de desacralización del mundo, que es cierto, ¿no es cierto? O de profanización, ¿no es cierto?, de todos los ámbitos de la esfera humana, eh, es un problema que parte también con la muerte del arte sacro. ¿Ah? El arte sacro, que tenía sus leyes, ¿no es cierto?, muy, muy, muy claras, ¿no es cierto?, durante el mundo medieval, después del barroco, ¿no es cierto?, que cayó, podemos decir, en un efecto que ahogaba un poco la inteligencia, no la dejaba respirar y entregarse solamente a las emociones, podemos decir, en algún grado.
se fue perdiendo paulatinamente el arte sacro. Tú cuando vas a comprar hoy día no compras arte sacro, compras arte religioso. Y son yeserías de muy mala calidad, muy mediocre. ¿Te fijáis? El arte en las iglesias deja mucho que desear y se perdió todo ese compendio de conocimiento, ¿no es cierto? Eso en el arte, la arquitectura, pero también en la música que se escuchaba en los templos, también se Claro. perdió. O sea, ¿ah? Claro, o sea, imagínate desde la música monódica del canto gregoriano hasta las polifonías de Perotino, todas esas cosas que era un espacio que inundaba la iglesia y que uno se transformaba porque todo estaba hecho para provocar, ¿no es cierto?, en nosotros, o comillas, esa especie de metanoia, ¿ah? ¿No es cierto?, de cambiar la vida para dirigirse, en este caso, hacia la nueva vida que planteaba el cristianismo, ¿no es cierto?, que te renovaba, te conectaba con el espíritu, con esas dimensiones. Todo eso, claro, fue abandonado. Y claro, la iglesia cayó en un dogmatismo y abandonó quizás la parte más mistagógica, ¿no es cierto?, más mística, que Gaudí recupera. Yo creo que es justamente el arte el llamado, ¿no es cierto?, a recuperar, podemos decir, la espiritualidad, la fe, ¿no es cierto?, la dimensión sobrenatural o mística del ser humano, que da más profundidad y altura al pensamiento, ¿no es cierto?, nos deja en este horizonte más horizontal del logos, podemos decir, ¿ah? Más chato. Bueno, Eh, la belleza, claro. cuando Dostoyevsky, el príncipe Mishkin, dice solo la belleza salvará al mundo, o cuando un poeta como John Keats dice la belleza es verdad y verdad, bueno, la belleza es la verdad, Mm, es ahí, en lo estético. Es tremendamente interesante lo que tú estás diciendo, Cristian, y te quería preguntar, porque no hemos descrito, hemos hablado de Gaudí, hemos hablado de la naturaleza, de lo sagrado, de lo estético en la obra arquitectónica de Gaudí, pero no hemos descrito así brevemente el que no ha estado, no ha ido a la Sagrada Familia. ¿Cuáles son si pudiéramos describir los distintos espacios que hay, ¿no? Si pudieras darnos alguna reseña, una primera descripción somera de lo que es la Sagrada Familia. ya. Al visitante, ¿no es cierto?, va a poder entender no solamente la Sagrada Familia, sino que cualquier iglesia medieval, de estas góticas, por ejemplo, porque va a entender que lo que primero se hace en una iglesia se parte desde el presbiterio. El presbiterio, que es el lugar, ¿no es cierto?, donde se hace la misa, desde ahí se avanza hacia finalmente la portada occidental, que es la portada a la entrada principal de una iglesia, que es lo único que no está hecho hoy día prácticamente, que está recién empezando a abordar y que están contra el tiempo, porque estos 2 años de pandemia supusieron un retraso enorme, pero intentar terminar el año 1926, que se cumple el centenario de la muerte de Gaudí, ¿no es cierto? 2026. Perdón, 2026. 2026. 2026 no sé que se cumple el centenario de la muerte de Gaudí, entonces eso va a ser lo último que se va a hacer, ¿ya? Entonces, ubicando un poco la portada que no está hecha, mirando de frente, a mano izquierda, perdón, mano derecha, está la parte que hizo Gaudí, porque hay una parte anterior que es la cripta, la iglesia se comienzan haciendo por la cripta, que lo hizo el arquitecto original, ¿no es cierto?, que Francisco de Paula del Villar, que él entró problemas con, ¿no es cierto?, con la gente de la hermandad del templo expiatorio y abandonó la obra, pero él la había hecho en un diseño neogótico que no era especialmente interesante, hubiera sido una iglesia más, podemos decir, de este largo repertorio de iglesias neogóticas, que copiaban la forma, pero no el espíritu muchas veces. Pero Gaudí toma esto, pero respetando un poco lo trazado por Francisco de Paula, él diseña o termina la cripta en estilo neogótico. Entonces uno ve primero un estilo que es neogótico, que nos va a recordar la iglesia gótica. Y después subiendo, él comienza, como les decía, desde el presbiterio a avanzar y encara eh, una fachada. Una fachada que tiene 4 torres. Aquí hay que entender que el proyecto en general considera 18 torres. Son 4 torres en la fachada que hizo Gaudí, que se llama la portada del Nacimiento. Al frente está la portada, ¿no es cierto?, de la Pasión, que son 4 torres más. Y se va a hacer ahora, se va a abordar, ¿no es cierto?, la fachada, la que está menos definida de todas, que es la fachada, ¿no es cierto?, de la Gloria, que serían las Esa es la cuatro más torres. grande, ¿no? Es la más grande de todas, ¿no? Es la más grande de las 3 torres, pero la torre más grande es la que está en el crucero, que es donde está el altar, o sea, sobre el altar hay una torre grande que está consagrada a Jesucristo, que tiene 170 metros de altura, que va a ser la más grande del mundo católico y probablemente del mundo, porque la que sigue tiene 167 metros, que es de la Catedral de Ulm en Alemania. Esta tiene 171, 172 metros de alto, y que está rodeada por los 4 evangelistas, ¿no es cierto? Mateo, Lucas, Juan y Marcos.
y detrás está la Torre de la Virgen, que es la segunda más alta después de la Torre de Cristo, una torre gigantesca que ya está culminada, ¿no es cierto? Y que se empina por los 130 metros, qué sé yo, algo así. Entonces están estas tres portadas, como decía, entonces Gaudí alcanzó, cuando murió, él lo sorprendió la muerte, de forma inesperada, él estaba ya culminando la fachada del nacimiento con cuatro torres que están consagradas a cuatro de los apóstoles. Bien, y que ese estilo es, podríamos llamar plenamente Art Nouveau o modernismo catalán, pero con énfasis muy fuerte en lo vegetativo, ¿ah? En la vegetación, en las rocas, qué sé yo, en animales, en estilo naturalista, podemos decir, que es muy característica de él. Y después al otro lado está la fachada que es neoexpresionista, que es la fachada de la Pasión, que está Cristo crucificado con todo lo sucedido en la pasión de Cristo en ese tiempo, y que fue la segunda que se terminó hace poco, estamos hablando del año 2005, 2006, o quizás más adelante, 2008, 2010, se culminó esa fachada, y quedaría la fachada, como decía, de la Gloria, que esa no está abordada todavía. Y se hizo todo el interior. Yo creo que confluyen dos cosas. Uno tiene que ver con su desarrollo como persona y la autoconfianza que él va generando, y por otro lado también la marca que va dejando el tiempo, porque las tendencias artísticas en ese momento van, ¿no sé, todo, no sé, a comienzo, por lo menos en Chile fue más tardío, se abandona más o menos hacia 1930, pero hacia 1900 ya la impronta del Art Nouveau comienza a ser muy fuerte en España con este movimiento, y él se adscribe un poco a eso, obviamente siempre con su versión original, la honestidad y la libertad de poder aplicar variaciones, seguramente en consonancia y concordancia con lo que decía la gente de la comunidad, ¿no es cierto?, de Bocabella, digamos, el que fue el promotor y la orden al cual él trabajaba, el templo expiatorio. Eh, pero él fue poco a poco apareciendo una personalidad rotunda, vigorosa, coherente, ¿no es cierto?, enfocada, enérgica, que él empezó a tener mucha claridad, y seguramente, claro, fue la época en que empezó a entender un poco la tradición. Hay que pensar que incluso la Catedral de Barcelona, que la Catedral de Barcelona, ¿no es cierto?, todavía tampoco tenía su fachada completa, ¿ah? Todavía no estaba terminada. Por lo tanto, él tiene que hurgar, podemos decir, ¿no es cierto?, en los libros antiguos, visitar las obras que él ya había hecho un trabajo previo, ¿no es cierto?, de remodelación de la Catedral de Mallorca, de Palmas de Mallorca. Por lo tanto, él ya había tenido contacto y entendido un poco la teología imperante, un poco en una iglesia gótica, y por lo tanto él se empapó de eso. Entonces él tenía completamente asumido un poco que había un arte sacro que iba en retirada de alguna manera, ¿no es cierto?, después de la llegada de la Ilustración, ¿no es cierto?, de las corrientes anticlericales, ¿no es cierto?, librepensadoras, secularistas que imperaban en ese momento, pero él logró, ¿no es cierto?, descubrir el genio que tenía ese cristianismo medieval para ahí proponer, ¿no es cierto?, algo totalmente rotundo y nuevo. Yo creo que ese es el valor que tiene. Uno podría pensar que con esta coexistencia de estilos tan distintos, esto podría ser como una suerte de, no sé, de collage, que no conversara un estilo con el otro, ¿no es cierto? Podría ser una cosa Claro. media kitsch al final. ¿Cómo se evita eso? ¿Qué es lo que hace que se Sí. sostenga y que no ocurra eso? Hay una anécdota bien interesante que mandó a uno de sus ayudantes, podemos decir, una exposición que hubo, no recuerdo el año, estas típicas exposiciones universales que se hacían en París, y él manda una maqueta de la Sagrada Familia. Él no quiso ir porque él está abocado un poco a terminar su obra, entonces le dijo, mira, cuando tú presentes tu obra, la gente que está ahí te va a preguntar, o te va a criticar y te va a decir, pero ¿qué es esto? ¿Por qué estás haciendo esta obra? ¿Qué es lo que es? Entonces dice, tú solamente di, esta es una perfección del estilo gótico. Ujú. La gente no te va a creer, te va a criticar, le van a decir cosas y luego se van a quedar en silencio. Y cuando se queden callados, tú dices, bueno, como dije, esta es una perfección del estilo gótico. Entonces él dijo eso. Y Ya. finalmente, como los tipos, como que después de discutir toda esa cosa, como que entendieron. ¿Ah? Que él seguía en esa tradición y que estaba siguiendo perfeccionando una tradición viva e ininterrumpida, podemos decir, milenaria. Venía de esa tradición, entonces él se empapó de eso. Entonces eso es lo interesante que transmite en la obra. Y por eso es Ahora, unitaria también, por el espíritu que la gobierna, podemos decir. ya, él se empapa, él se conecta con la lección, pero al mismo tiempo se da una cantidad de libertades, explora, indaga, innova, ¿no es cierto? ¿Dónde se dio más libertad desde el punto de vista arquitectónico?
estético, etcétera, en la obra de la Sagrada Familia. ¿Dónde crees tú que vemos la libertad interior como artista de Gaudí? Yo creo que en el hecho de, a ver, podríamos decir que hay dos actitudes frente a cuando uno trabaja con una obra. Uno puede reproducir un lenguaje o puede generar un lenguaje, ¿no es cierto? Cuando uno copia, podríamos decir, estamos reproduciendo un lenguaje, pero cuando uno a partir de lo que está dado, ¿no es cierto? Porque hay un marco, obviamente siempre la libertad se mueve dentro de un marco que uno tiene que ver, y ahí, ahí vienen los grandes artistas, ¿no es cierto? Que no solamente reproducen, sino que son capaces, a partir de lo dado, generan lo creado, una nueva dimensión en este caso, y él genera, podemos decir, esta actitud porque él encuentra que el gótico todavía presentaba algunos problemas estructurales, decía él, ¿no es cierto? Porque uno puede reproducir, fíjate, un templo gótico en tres metáforas simultáneas, ¿ah? Que es el árbol, la caverna y la montaña. ¿Bien? La montaña lo tenemos por su forma exterior, que es muy clave y que Gaudí también lo tiene en su propia obra. La caverna tiene que ver, ¿no es cierto?, con los accesos, con las bóvedas, ¿no es cierto?, con todo ese mundo que también Gaudí lo tiene. Pensemos solamente la entrada que él diseñó en el portal del nacimiento, que es una gruta realmente, ¿ah? Con estalactitas, estalagmitas, con todas esas cosas. O sea, es Ah, una... Y por último está, ¿no es cierto?, la idea del bosque. El bosque, ¿no es cierto?, que seguramente replicaba el mundo de los druidas, que se juntaban estos bosques de encinas, ¿no es cierto?, a hacer sus ritos. Bueno, y esa cosa tomada por el gótico, que está dado por los pilares con formas arboriformes, con elementos vegetales, qué sé yo, pensemos en las mismas nervaduras que parecen bosques. Eso mismo también está literalmente en la Sagrada Familia al interior, con estos árboles, esas columnas arboriformes que despliegan, ¿no es cierto?, sus ramas, ¿ah? Sus nervaduras, en esa forma tan contundente, y nosotros miramos y estamos dentro de un bosque. Eso es lo que pasa. Incluso hay unos claraboyas, que estructuralmente no era posible, en el gótico hay unos claraboyas en el cielo, que uno mira y entra la luz, como la luz se filtra dentro de un bosque. Entonces, podemos decir que la libertad está en reinterpretar, y ahí está la generación del lenguaje, reinterpretar el lenguaje tradicional, vivo, ininterrumpido de la tradición gótica, pero con elementos que él descubre, que él resintetiza o reinventa, podemos decir, a partir de lo ya dado que era la catedral. Entonces, no es una reproducción, sino que es el lenguaje original, podemos decir, pero que también vuelve, comillas, al origen, que es la tradición medieval. ¿Ah? Ese yo creo que es el genio de él. Cristian, sus innovaciones no fueron solamente, digamos, arquitectónicas, estéticas, etcétera, sino también técnicas. Algo dijimos de eso, pero aquí hay toda hay innovaciones técnicas muy interesantes que llevó adelante Gaudí. Me imagino que algunas de ellas también eh, pueden ser recuperadas, o sea, han tenido una trascendencia en el desarrollo de la arquitectura y la construcción más adelante. Podríamos un poco hablar de eso. La innovación, la libertad, por decirlo así, se puede decir en la técnica. Yo creo que lo más interesante es entender el fenómeno de la estructura y cómo se van dividiendo la estructura que si bien los góticos lo hicieron de manera intuitiva con el método de ensayo error corrección, ¿no es cierto? Se hacían tan grandes hasta que se caía, se hacían tan anchas hasta que se caía. Entonces, eso fue marcando un poco porque no existía el cálculo ni nada de eso, sino que simplemente geometría y aritmética, no tenían, ¿no es cierto?, los rudimentos de las matemáticas ni de la ingeniería, sino que era método de ensayo error corrección. Y en esa misma tradición, Gaudí empieza a ver que si yo, como te decía yo, el invento las catenarias clave para la Sagrada Familia, que es colocar una cuerda invertida y después si voy colocando más elementos para descomponer la fuerza de esta cuerda que está colgada en dos extremos y que genera, ¿no es cierto?, una forma típica. Bueno, lo que él hace es que para descomponer esa fuerza sigue trabajando en forma invertida y va complejizando. Hay una maqueta invertida de toda la cripta Well con cadenas, por eso se llaman catenarias por la cadena, que va tomando una forma por la gravedad. Y eso mismo, cuando toman esa forma especial, ¿no es cierto?, por la fuerza de gravedad, yo lo puedo invertir. Y al invertirlo, puedo ahorrar un montón, ¿no es cierto?, de material, como son esos arbotantes, que él llamaba las muletas que tenía el gótico, y las elimina por no tener los pilares rectos, sino que inclinados, tomando la forma, podemos decir, de las catenarias en forma invertida.
ese aporte estructural es fundamental en Gaudí y fue muy imitado, ¿no es cierto? No sé, po, hay hasta en América, en Uruguay, el Eladio Dieste toma un poco esa tradición de la arquitectura en ladrillo, ¿no es cierto?, para construir, ¿ah? Que es muy eficiente. ¿Mm? O sea, y la trascendencia de todo esto, no solamente en la arquitectura, también en el diseño digital, etcétera. O sea, tuvo mucha trascendencia lo de Gaudí, no queda como algo aislado de un genio eh, que cierra un tiempo, etcétera, ¿no? Mira, si tú, si tú ves cualquier película de tipo futurista, es más parecido a Gaudí que a la Sí, arquitectura moderna que estamos desarrollando nosotros. O sea, como que hay una absolutamente. tendencia a que Sí. la arquitectura, Oye, he pensado en Tolkien, estaba pensando en Tolkien, las películas bueno, de claro, Tolkien, o sí, sea, po, ahí hay un hay gaudista presente, ¿no es cierto? está fundada un poco en eso porque finalmente como que la idea de la arquitectura es tener un lenguaje que asemeje en su modo de operar. Y no estoy diciendo, ¿no es cierto?, que no hay que hacer casas con forma de árbol, sino que asemeje en su forma de operar a la naturaleza. Cuando nosotros descubramos eso, yo creo que hoy día estamos medio flojos en eso, en la arquitectura moderna que hace todas las cosas rectas cuando eso no existe en la naturaleza, ¿no es cierto? La ortogonalidad, podemos decir, salvo excepciones. Eh, Poder, ¿no es cierto?, imitar a la forma de la naturaleza en su modo de operar. Yo creo que en ese minuto Gaudí se adelantó muchos años y yo creo que eso va a ser reconocido probablemente ya, ¿no es cierto?, en esta época. O sea, pensemos ya en la arquitectura que hace, no sé, Frank Gehry, en los Guggenheim, que Ah. toma forma orgánica, que ya son imposibles de diseñar con plano, igual que Gaudí. Él lo tiene que diseñar con programas digitales porque, y la Search y todas esas cosas. Pensemos el nido de pájaros, ¿te acuerdas de ese estadio que hicieron en China para la Olimpiada de Beijing? Que ya no, el ser humano ya no puede maquetear, no puede diseñar eso, porque al momento de construir ya tiene que ser con programas súper sofisticados. Ahora con la inteligencia artificial probablemente se va a poder meter patrones, ¿cierto?, que puedan diseñar estas estructuras ultra complejas, que es lo que se llamaría arquitectura orgánica, que él exploró, digamos, en su momento. Entonces, yo creo que todavía la influencia total de Gaudí no se deja sentir, pero vamos, probablemente, no sé si vamos a estar nosotros vivos para ese momento, pero probablemente la arquitectura del futuro se va a parecer bastante a la arquitectura propuesta por Gaudí. Oye, que estaba pensando, este arquitecto que usa la naturaleza como el origen, el referente, etcétera, de su trabajo, eso es como un gesto muy americano. Es decir, uno piensa en la poesía, la cultura americana es la que está ligada con la naturaleza más directamente, ¿no? Esa es la originalidad de lo americano. Pero era un catalán, entonces muy interesante esto. Nosotros como americanos debiéramos pensar, pienso, la arquitectura americana, no sé, si estoy diciendo lo correcto, debiera tener a Gaudí como referente, ¿no? A ir a buscar en la naturaleza, que es nuestra fuerza. Ahí están nuestros templos. En Chile mismo, alguien ha dicho que nuestros templos, los mapuches no tenían templos, los templos eran el paisaje, ¿no? Claro. ¿Qué piensas de eso? Bueno, fíjate que en Estados Unidos el primer arquitecto que se hizo conocido mundialmente es Frank Lloyd Wright, que lideró el movimiento que se llama arquitectura orgánica. ¿Ah? Nuevamente, el tema de la naturaleza como un potencial, ¿no es cierto?, a descubrir acá en América, y de ahí pensemos, ¿no es cierto?, la arquitectura que hoy día hay un fundirse, y esto pasa mucho cuando uno visita, por ejemplo, no sé, Tikal, por ejemplo, o los templos mayas que sobre la Ah, copa, ¿no es cierto?, de los árboles, aparecen estos templos, qué sé yo, que además estos templos ya están tapados por la selva y que parecen árboles, basta con una capa así de tierra para que surja un árbol, una ceiba, qué sé yo, en los templos, y que se va fundiendo. Pero yo creo que la arquitectura moderna en América tuvo su propio búsqueda de identidad, que es más o menos paralela a la búsqueda a lo que se llamó el realismo mágico en literatura, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, los arquitectos siempre un poco celosos de la literatura, dicen, los literatos alcanzaron la identidad primero que la arquitectura, porque la arquitectura debe ser moderna en tres funciones. Debe ser apropiada, decían ellos. Primero, apropiada en cuanto hecho apropia, o sea, en una forma personal, ¿no es cierto?, americana. Segundo, apropiada en cuanto adecuada, y eso tenía que ver con los materiales y no traer la típica torre de cristal que viene acá y que meterle pura energía artificial de aire acondicionado para mantenerlo frío o caliente, y no armónica conversar con la naturaleza.
pero también tenemos, ¿no es cierto?, una arquitectura que es íntima, en íntimo diálogo con la naturaleza, como es la arquitectura, por ejemplo, de adobe que uno ve en el norte, las iglesias del norte, o la iglesia de madera que ve en Chiloé, por ejemplo, y toda la arquitectura de la madera, que tiene un poco ese diálogo. Yo creo que no se trata de imitar, como te decía, la naturaleza en sus formas, probablemente, aunque puede ser una opción válida según los materiales, pero también tiene que ver nosotros con esto, recuperar esos modos de operación y también ser adecuada, ¿ah? A las necesidades también, ¿no es cierto?, de un tiempo, de un espacio, de un habitante, de una época, o sea, hay que cumplir bastantes requisitos. Pero la majestuosidad también, ¿no es cierto?, de nuestro paisaje, con la cordillera de los Andes como núcleo, la cercanía del mar, ¿no es cierto?, y todos los elementos que tenemos desde el trópico, ¿no es cierto?, hasta las zonas templadas y las zonas australes, yo creo que dan elementos para pensar una arquitectura mirada desde la naturaleza y con, bueno, con los materiales locales. Eso también es muy importante. No podemos hacer iglesia de adobe en el sur ni iglesias de madera en el norte porque no corresponde Ah, por el clima, digamos, ¿cierto? Esa adecuación yo creo que es interesante y una cosa que se ha pensado de la arquitectura en todo caso, ¿ah? Todo este movimiento que en los años 80 de la humanidad apropiada fue una arquitectura más bien vernácula, podemos decir. ¿Ah? Toda la arquitectura, de hecho, sin arquitecto, se basa un poco también en estos principios orgánicos, que también es una maravilla. ¿Ah? Así que, bueno, hay harto punta que sacarle a Gaudí todavía al lápiz ahí del pensamiento de Gaudí en la arquitectura. oye, Cristian, también hay que decir que esta arquitectura es una arquitectura, se podría decir, más emocional y menos racional, o sea, porque produce emociones, ¿no es cierto? Hablamos de la experiencia que uno tiene cuando se acerca a ella. Eh, eh, ¿Cómo es ese equilibrio entre lo emocional y lo racional en la obra de Gaudí? Bueno, ese es un gran tema, no solo para Gaudí, sino que para toda la arquitectura, lograr esa integración. Nosotros nuestro cerebro tiene dos hemisferios, ¿no es cierto?, con énfasis. Hay un hemisferio izquierdo que tiene que ver con la lógica, con las matemáticas, ¿no es cierto?, con lo lineal, lo discursivo, ¿no es cierto?, la palabra. Y hay otro lenguaje, otro hemisferio que es el derecho, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con un hemisferio que tiene que ver con más lo sensitivo, las percepciones, ¿no es cierto?, y todo el mundo emocional. El problema es que la historia del arte, si tú ves, en general la historia del arte ha sido como el énfasis de un lado del hemisferio al otro lado del hemisferio, como una constante disputa. El Renacimiento era súper racional, el Barroco súper emocional, le contestó, ¿no es cierto?, el neoclásico súper racional y severo nuevamente, y bueno, después de respuesta el romanticismo, ¿no es cierto? Nuevamente las emociones y el sentimiento afloraron. Claro. Bueno, yo creo que la clave está, ¿no es cierto?, en integrar un poco el entendimiento humano y tener una experiencia tal que integre, ¿no es cierto?, el mundo, vamos a decir, de las emociones y las vivencias con el mundo de la razón. Porque, por un lado, el arte es, en mi modo de entenderlo, ¿no es cierto?, es el vestido de un pensamiento. O sea, en la forma como se expresa finalmente, ¿no es cierto? Y apuntar el gótico, uno lo ve muy ornamentado y una cuestión que te cautiva y hay una experiencia casi ya no de lo bello, sino de lo sublime, que te embarga cuando tú entras a esta iglesia, pero hay un orden súper racional, la geometría tiene un dominio muy claro, la claritas era esencial un poco en este ordenamiento, y la inteligencia puede respirar, podemos decir, a pesar de todo este impulso a las emociones y emotividades que te pueden sugerir, ¿cierto? Las sensaciones y sensibilidades que te provoca esta obra, pero dialogan perfectamente. Y eso es muy bonito porque uno no podría decir, y eso lo hizo Viollet Leduc, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX, cuando comprobaba que la arquitectura era perfectamente racional y no un arte de bárbaros, torpes, inhábiles, qué sé yo, ilógico, ¿ah? Sino que era una cosa que era muy contundente. Y yo creo que la obra de Gaudí permite esas dos cosas, ¿ah? O sea, permite dialogar ambas dimensiones y por eso yo creo que, respondiendo a la pregunta bien, creo que es una experiencia totalmente omniabarcadora, omnisciente, ¿ah? Holística la experiencia, porque apela tanto a la razón como a las emociones. O sea, uno descubre que hay un orden y una estructura, en toda la iglesia, pero también, ¿no es cierto?, la llegada de la luz, ¿no es cierto?, y la experiencia frente al tamaño de la obra cuando uno entra, todas esas cosas como que empiezan a convivir. Y yo creo que se integran magistralmente en la obra de Gaudí, cosa que no pasa en todas las obras, porque uno define, como tú dices tú, bueno, esta obra es bella porque es funcional, y la otra dice es bella no porque provoca, ¿no es cierto?, un movimiento del alma, podemos decir, interior, visceral, ¿no es cierto?, de acuerdo con esa realidad que uno está observando, contemplando. Yo creo que la gracia de Gaudí,
como pocas obras de arquitectura y pocas obras de arte, es que apela a ambos elementos en forma simultánea. Y yo creo que ahí está la síntesis, ¿no es cierto?, para integrar también al ser humano todas sus dimensiones, digamos. Oye, y un tema que creo que lo dijimos, pero así de pasada, es que también esta es una obra, por decirlo así, una obra abierta, inacabada. Eso la hace más viva. O sea, todavía está por hacerse, bueno, todavía queda por terminarla. Esto es muy interesante. Los desafíos que presenta y las posibilidades de una obra no acabada, ¿no? Una obra abierta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, súper interesante la pregunta por dos razones. La primera tiene que ver porque la fachada occidental, la fachada principal, la que se está haciendo ahora, o que está ahí, van a comenzar a hacer ahora, es una fachada que está muy poco desarrollada por Gaudí. Entonces esto va a dejar, verdaderamente este es el desafío más importante de la obra abierta, porque tienen que interpretar de la mejor manera un poco la idea de que esta es la gloria, o sea, la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo, y cómo reflejar un poco esta casi entrada al cielo, que sería una puerta del cielo, básicamente entrar por esa iglesia, cuando sea terminada. Por lo tanto, yo creo que hay un grado de libertad, y como Gaudí sabía, dejó este grado de libertad para que ellos interpretasen de mejor manera, ¿no es cierto?, libremente un poco los postulados de él. Pero es tan avasalladora la personalidad de Gaudí que surge inmediatamente una especie de temor o respeto reverencial hacia lo que él diseñó. Entonces, Sí. tienen que hacer un proceso que yo no se ha dado a conocer mucho, hay algunos esbozos, pero yo he visto tres fachadas distintas. O sea, y son todas distintas. Entonces, también no hay, yo creo que una cosa que están ahí pegándose en la cabeza y que va a ser muy desafiante para los arquitectos, pero no tengo duda por el carácter de los españoles que van a llegar a muy buen puerto. El segundo elemento, y que creo es muy importante, es que a diferencia de visitar un templo romano o un templo griego o una pirámide, lo que sea, cuando tú visitas una catedral gótica, estás frente a un organismo vivo que participa plenamente de la vida de su ciudad, es totalmente integrado. Tú vas a Notre Dame de París, hoy día que la van a abrir un poco de tiempo más, reabrir, ¿no es cierto? O cualquier iglesia gótica, y todavía hay culto, hay liturgia, ¿no es cierto? Está la liturgia de las horas, qué sé yo, hay canto, hay misas, procesiones, o sea, participan plenamente de la vida de su ciudad. Y eso es súper interesante porque la obra de Gaudí es una obra que va a traspasar el tiempo, o sea, queda como porque se une al pasado, sea el origen, de la tradición gótica, podemos decir, pero también abre la puerta al futuro en esta tradición de lo que va a venir un poco con la arquitectura. Y la gente, cuando tiene la experiencia del pasado, se da cuenta que está ante una experiencia que es absolutamente excepcional en su vida. Él recobra el sentido de lo sagrado que está tan alejado del mundo, y por lo tanto, la obra de Gaudí en ese sentido es una obra que, como dice en alguna parte del Evangelio, dice, o en el Apocalipsis, dice, no ves que yo hago nuevas todas las cosas. Y yo creo que pasa eso con la iglesia de Gaudí, que es eternamente nueva, porque la experiencia es absolutamente renovadora del espíritu o de la psique del ser humano. Oye, Cristian, y por último, tú como arquitecto, ¿cómo cómo te toca a ti, Gaudí, como arquitecto? ¿Qué te estimula? ¿Qué moviliza Gaudí en ti y en lo que tú puedas hacer como arquitecto? Oye, te voy a confesar algo, no lo he dicho muchas veces, pero eh, cuando pasaron la clase de Gaudí en la universidad, el profesor Ramón Méndez, que en paz descanse, un gran profesor, te juro que ha sido la única clase que mi impulso natural, por cómo él hizo la clase y la imagen que nos fue mostrando, que a mí me surgió como, al terminar la clase, como las ganas de levantarme y aplaudirlo a Gaudí y aplaudir al profesor, porque nunca me había tocado tanto una clase de historia de arquitectura. O sea, para mí fue realmente motivador. Y por otro lado, un gran profesor que yo tuve, muy importante, don Fernando Pérez, Oyarzún, ¿no es cierto?, que fue el último Fernando director. Pérez, por supuesto, lo he Sí, claro. entrevistado, conversado con él, sí, Claro, claro. en su tesis doctoral, él se planteó una pregunta interesante, porque se hablaba básicamente en términos de que la modernidad era, decía en su tesis doctoral, trabaja esto, que son los cuerpos del edificio, que él se preguntaba, porque decía, hoy día las corrientes modernas hablan de o Le Corbusier con su corriente racionalista, o de Frank Lloyd Sí, Wright con su corriente organicista. claro. Pero nadie habla del aporte que podría significar esta tercera vía, que sería Gaudí con su obra.
Entonces él plantea la pregunta ahí, ¿ah? Y lo va a desarrollar, qué sé yo, pero él dice, no, aquí hay una tercera vía. Entonces, yo creo que la pregunta de Gaudí, por un lado, asusta porque el nivel de conocimiento de la estructura, basta ver la Casa Milá con los pilares discontinuos, o sea que habitualmente un arquitecto diseña un pilar desde la base hasta arriba, el mismo pilar. Pero Gaudí lo que hace en la Casa Milá es que va separando los pilares, entonces crea una tensión de fuerza que un tipo muy avesado en conocimiento estructural y que entiende muy bien la estructura es capaz de hacer. Desplazar los pilares, o sea, que no estén así, sino que estén desplazados, digamos. Eh, y eso obviamente atemoriza mucho, porque el nivel de desarrollo, incluso que no se puede plantear en plano, sino que se ya estructura, yo creo que la gente se asusta y por eso el camino de Gaudí no fue explorado mucho más allá que por los catalanes que le siguieron, como Josep María Jujol, como te decía yo, y otros catalanes, pero en general es un proyecto muy desafiante como para intentar imitarlo. Quiero agradecer al profesor Cristian León que nos haya acompañado en esta conversación tan interesante sobre la libertad en las bellas artes. Quiero también invitarlos a todos ustedes a sumarse a esta aventura. Muchas gracias a nombre del Centro Zeus y de País Humanista por haber estado aquí presentes en esta, espero, interesante conversación sobre la libertad. Hasta la próxima.